Hoy quiero charlar un poco sobre responsabilidad espiritual. ¿Cuál es nuestra responsabilidad espiritual? Hace unos domingos atrás, Roberto compartía algo sobre lámpara y aceite. ¿Se acuerdan? Y hoy quiero continuar. Hace unos tiempos también compartí sobre fuego extraño. ¿Se acuerdan? Pues hoy quiero hablar sobre mantener la lámpara encendida. Decile al que está a tu lado: debes mantener tu lámpara encendida. Gracias. Hay una vieja canción que estuvo dando vueltas en mi corazón desde hace 15 días, que de hecho en el sábado anterior en Vida Music la cantamos, que hablaba de Carlos Alvarado, creo que es, que hablaba de mantener la lámpara encendida. No sé si alguno se la acuerda, pero decía: llévame al lugar. Muy bien, santísimo. Pues la canción original dice: llévame al lugar arriba, pero a mí no me termina de convencer esa letra, ¿no? Porque queda como que el lugar de intimidad con Dios es en otro lado, ¿no? Entonces, yo puse justamente eso. No sé si hay una versión que dice así. Ah, mira qué bueno. No la conocía. Pero bueno, yo justamente puse esa letra. Dije: llévame al lugar santísimo, dice, que mi lámpara esté siempre encendida. ¿Alguien se la acuerda? Llévame al lugar santísimo, encendida. Señor, ¿la cantamos de vuelta? Lugar santísimo, mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Qué hermosa oración, ¿eh? Y esta es la oración que está dando vueltas en mi corazón hace un tiempito. El lugar santísimo era el lugar en el tabernáculo, para el que no está familiarizado con esto, donde estaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia del Señor, el lugar donde Moisés se encontraba cara a cara con Dios. Así que esta canción, y tal cual es el espíritu de la Biblia, nos invita a una relación íntima con nuestro Dios. Y hoy quiero empezar leyendo una historia triste, pero que nos enseña mucho. Aquella historia de Samuel 3:18. Es aquel evento que muchos lo recuerdan porque es el momento donde Samuel, el profeta, chiquito, haciendo sus primeras armas, viviendo allí en el templo, en el tabernáculo, aprende a escuchar la voz de Dios. Aún de chiquitito, seguramente en la escuela dominical, habrás escuchado esta historia donde Dios llama a Samuel 1, 2 y 3 veces, hasta que Elí le dice: es Dios quien te está llamando. Así que quiero leer este texto y vamos a hacer hincapié en algunos lugares que quizás no hacemos hincapié habitualmente. Y dice así:
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice que Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y llamándole, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirá ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego, no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Terrible la respuesta de Elí. En la Nueva Traducción Viviente es más fuerte todavía. Y dice, es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. Una triste historia. Elí era el sumo sacerdote de la época. Y sus hijos habían descarriado totalmente. Y hacían todo tipo de cosas inimaginables para un sacerdote. Eran sacerdotes en aquella época. Se quedaban con ofrendas. Estaban con mujeres allí en la puerta del templo. Dicen que eran terribles. Y lo peor de esto, que su padre nunca les dijo nada. Anótense padres. Sean padres, no amigos de sus hijos. Amigos hay muchos, padres pocos. Así que evidentemente en la vida de Elí y la de sus hijos habían descuidado la lámpara que se encuentra en el lugar santo. Lo interesante de esta historia y lo que me llamó la atención es la oportunidad en la que Dios empieza a llamar a Samuel. Dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Me imagino a Dios vez tras vez
tratando de hablar con Elí. Elí era el sumo sacerdote. Año tras año, momentos tras momentos, tratando de advertir. De hecho, algo había hablado, porque dice que había dicho y que él iba a cumplir lo que había dicho sobre Elí. Pero aparentemente Elí no hacía caso. Pero aún así, antes de que se termine de apagar la lámpara, Dios le estaba dando una nueva oportunidad a Elí. Lo triste es que Elí no aprovechó esa oportunidad. Y dijo, que se haga lo que Dios quiere. Y si miran más adelante y leen la triste muerte de Elí, habla de lo que pasa en la vida del ser humano, lejos de la luz de Dios. A la lámpara que se refiere es la lámpara que está en el lugar santo. Como decía recién, para el que no está familiarizado con el tabernáculo era una carpa donde había un edificio en el centro, donde había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es conocido porque está el arca, y en el lugar santo había tres elementos o tres mobiliarios o tres muebles, para hacerlo más sencillo. Adelante y justo enfrente de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo estaba en la mesa del incienso. Del lado derecho estaba la mesa de los panes y del lado izquierdo estaba la lámpara, la famosa lámpara de 6 brazos y una espiga central. Y esa lámpara debía estar siempre encendida. Allí en Levítico 24, 1:4, Dios manda esto, dice: el Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de oliva prensado para el alumbrado, y así mantener la lámpara continuamente encendidas. Las lámparas del candelero que están en el tabernáculo, frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener la lámpara siempre encendida. Aarón fue el primer sumo sacerdote en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley, dice, perpetua para el pueblo que se cumpliera de generación en generación. Y Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelero de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. A veces cuando leemos estos textos no entendemos la implicancia en nuestras vidas hoy. ¿Quiénes somos los sacerdotes de hoy? Nosotros. Así que cuando usted lea instrucciones en la Biblia a los sacerdotes, anótelas, porque son instrucciones para nuestra vida cotidiana. Y una de estas instrucciones era mantener la lámpara encendida. ¿De quién era la responsabilidad de que la lámpara esté encendida? ¿De Dios o nuestra? Es nuestra responsabilidad. Básicamente había dos cosas que hacían los sacerdotes. Era poner aceite nuevo y recortar el pabilo. Ahora vamos a ver un poco de esto. Ellos debían mantener la lámpara y ocuparse de la lámpara. Era un trabajo diario, constante, no algo de una sola vez. Esta es la responsabilidad espiritual de cada uno de nosotros. ¿Qué es mantener la lámpara encendida? Aquel lugar donde brillaba esa luz, imagínense que eso era una carpa que tenía como 4 capas de
de pieles. Hoy no es el día para explicarlo, pero cada una tiene un significado. Había una que era para la aislación acústica. Miren, ya en aquella época había ingenieros de sonido, ¿no? Así que una de esas capas estaba encargada de que el sonido, el bullicio del exterior no pasara. Había uno que mantenía la temperatura en el lugar. Otra que cubría los efectos del agua. Así que eran capas importantes y hacía que ese lugar sea un lugar especial, apartado del sonido del patio, el lugar donde se hacían los sacrificios, un lugar totalmente distinto, un lugar donde iban y se ofrecían sacrificios, iban, venían, había ruidos de animales que traían para los sacrificios, un olor no agradable como habíamos hablado la otra vez, pero cuando entrabas a ese lugar, era un lugar donde lo de afuera quedaba afuera. Ni la luz del sol entraba allí. Así que era necesario una lámpara. Y esa lámpara era esta lámpara. La lámpara nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es interesante, y tampoco me quiero explayar demasiado porque no es la intención hoy, pero que son los únicos muebles, la lámpara y la mesa de los panes, que están enfrentados unos a otros. Si ustedes estudian el tabernáculo van a ver que todo está dispuesto como consecutivamente. Está el altar del sacrificio, la fuente de bronce, y ahí viene el candelabro, la mesa de los panes, incienso y el arca. Y siempre he aprendido que Dios no hace las cosas por casualidad. Y si en ese diseño puso esas dos cosas enfrentadas, es porque trabajan juntas. La mesa de los panes nos habla de comunión, ¿o no? El lugar donde su palabra nos alimenta, enfrentado a la luz del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación de su Espíritu para entender lo que Dios nos quiere decir. Así que mantener la lámpara encendida habla de una relación con Dios, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y es interesante que manda a tener esa responsabilidad nosotros. En una relación siempre tiene que haber ganas de las dos partes. Y como Dios siempre tiene ganas de estar con nosotros, dice, bueno, ahora es tu responsabilidad. Yo estoy. Pero el aceite lo tenés que poner vos, o tenés que buscarlo. Qué fácil hubiera sido para Dios hacer seres que lo adoran, como los ángeles. Pero Él dijo, no, quiero alguien que me elija. Cuando alguien busca un novio o una novia, busca a otra persona que lo elija a uno también, ¿no? Dios busca lo mismo, busca que nosotros tengamos ganas de pasar tiempo con Él. El aceite es comunión de Dios, dejando que el Espíritu trabaje en mi vida. Como leíamos no hace mucho allí en Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando dice cara a cara es porque hay un momento de intimidad con Él.
No hay transformación si no hay intimidad con Dios. Lo repito, no hay transformación si no hay intimidad con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Puede ser tu pregunta en esta mañana. Oración, palabra, adoración. Intimidad con Dios. Y es interesante que el aceite tenía que ser renovado todos los días. De hecho, 2 veces por día. El aceite de ayer ya fue de ayer. Necesitamos algo nuevo. Me había notado algunas cosas como que no nos sirve vivir del ayer. No basta solo con vivir de la experiencia del campamento. ¿Cuántos vienen de algún campamento? Yo recuerdo los campamentos de jóvenes y veníamos, Fer, Fabio, algunos compañeros de campamento que estoy viendo. ¿Volvíamos o no? Mari, Beto. Tiempos de comunión. Era el lugar donde nos separábamos, jugábamos, pero había tiempos de intimidad con nuestro Dios. Pero no podemos vivir de lo que pasó en el campamento. El campamento era como un comienzo. Es empezar a conocerse. Como nos pasaba con algunas chicas, que empezábamos a conocerlas allí, o chicos en el campamento. ¿Cuántos se pusieron de novio en algún campamento? Y después comenzaba el conocerse, ¿o no? En aquella época, como yo siempre digo, era más difícil que ahora. Porque por ahí justo te enamorabas de una que vivía en Pilar. Era complicado. Y no había WhatsApp, no había teléfono. Y generalmente los teléfonos los atendían los padres. Así que era tratar de investigar a qué iglesia iba, a dónde me la podría llegar a encontrar de vuelta, ¿no? Acá veo algunos que se están riendo porque han vivido cosas parecidas. Pero nos rebuscábamos para conocernos. ¿Por qué? Porque había un deseo. Queríamos más de eso que habíamos gozado en aquel momento, de aquel flechazo, de aquella mirada. Y soñábamos con esos ojos, como me pasó con mi esposa cuando me enamoré de ella. La dejé en la casa y me miró y no me podía sacar la mirada de ella. Que podamos sentir eso con nuestro Dios. No podés vivir de la oración de hace un mes atrás. Necesitamos el aceite nuevo de cada día. Otra tarea del mantenimiento es recortar el pabilo. ¿Saben lo que es el pabilo? Los chicos por ahí no... La vela es más fácil. De la vela tiene un... Bueno, los chicos que están en Media Music saben algo, porque estuvimos hablando bastante de esto. Pero la vela en el medio tiene como una telita, no sé qué es, un hilito, ¿no? Que eso es lo que prendemos y el hilo va tomando de la cera de la vela y se va consumiendo. Bueno, estas lámparas tenían un sistema parecido a lo que nosotros usábamos con las estufas a queroseno. Los chicos me van a mirar como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Quién tuvo? Vos, Roberto, que estuviste en Mar del Plata, ustedes, en Junín. Estufa a queroseno, qué lindo. Había una estufa en toda la casa en Mar del Plata.
La teníamos en el living. ¿Se acuerdan todos, no? Para irnos a dormir era una historia, eran 3 frazadas. Porque a la noche había que apagarla, la estufa querosén, porque era una combustión incompleta y largaba monóxido de carbono. Parecía que nos estaban aplastando las sábanas a la noche. Pero a la mañana era ir a cambiar la camisa, le decíamos, ¿no? La mecha que le hacía llegar la nafta, no es, como a querosén. El querosén, y la prendíamos y oh, qué lindo, desayunar lo más cerca posible de aquella estufa. El pabilo en las lámparas hay que recortarlo. Si uno no lo recorta, eso empieza a quemar mal. ¿Vieron cuando ustedes mueven? Iba a traer una vela hoy, pero digo, esto es alfombra, voy a hacer un desastre y vamos a tener que hacer de nuevo la plataforma. Pero si usted mueve un poco la vela, ¿vieron que larga humo negro? Cuando se apaga empieza a largar. Bueno, si usted no hace ese trabajo de cortar el pabilo, empieza a quemar mal. Y la luz empieza a menguar. Y el humo y el feo olor empieza a surgir. Y esto nos habla de nuestro carácter. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, allí en esa comunión especial, donde permitimos que su Espíritu Santo trabaje en mí, recorte lo que está de más en mi vida. Cuando nos miramos a ese espejo y decimos, uy, mirá mi carácter, y somos transformados. Qué triste sería preguntarle a personas que me conocen hace 40 años si soy el mismo que hace 40 años. Sería muy triste que me digan, sí, Lenny, no cambiaste nunca. Qué triste. Porque yo quiero una versión mejor de mí. Quiero ir transformándome cada día y ser más parecido al carácter de Cristo en mi vida. ¿Para qué? Para que esa luz refleje a otros. Qué lindo para los demás que no conocen a Dios, que en vez de ver a Lenny, vean a Cristo a través de mí, con sus frutos. La comunión continua con Dios nos asegura transformación. Lo repito porque se me está cortando. A ver, agarro otro. Hola, hola, ahí estamos. La comunión continua con Dios nos asegura transformación. Podemos ver esto en Juan, allí en la parábola de la higuera, capítulo 15 de Juan. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en ellos, producirán muchos frutos. Dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos esa poda de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para producir más frutos. Permanecer igual a comunión. Lo repito, permanecer
igual a comunión. Si yo estoy con Él y Él está conmigo, y estamos, entonces dice, Lenny, quédate tranquilo, porque yo voy a ir recortando. No como mi peluquero que tarda 5 minutos, lo amo. Él se toma su tiempo y dice, mira, esto no me gusta, Lenny. Y a veces, en situaciones, hay alguno que dice que tarda menos de 5 minutos, ¿no? Hay veces que en situaciones el Espíritu Santo te marca y me dice, Lenny, esto que pasó recién, hay que recortarlo. Pero no hay forma de responder. El otro día en el trabajo se me saltó la chaveta de vuelta. Debo reconocerlo. Y tenía razón, pero se me saltó la chaveta mal. Y grité y contesté mal a un compañero de trabajo delante de todos los demás, para que se enteren que yo estaba enojado con él. Y después teníamos una reunión. Y el Espíritu Santo me decía, podría no haber pedido perdón. Pero cuando llamé a la reunión dije, mira, lo primero que quiero hacer es pedir perdón porque la verdad que contesté de una manera que no debo contestar. Y yo decía, no, ¿ves? Te falta todavía. A veces vos pensás que no, pero esa ramita de la mala contestación todavía la tenés. ¿No, amor? ¿Me falta? Oren por mí y por mi esposa. Necesito intimidad con Dios. ¿Por qué? Necesitas. Permanecer igual a comunión. Los dones deben ser ejercidos junto a los frutos del Espíritu. Gran parte del daño que cometemos muchas veces desde la iglesia es por ejercer los dones por afuera de los frutos del Espíritu. Qué distinto sería mi liderazgo con el amor del Señor. Qué distinto sería mi liderazgo con la paciencia, que es otro fruto del Espíritu. Con el gozo. Alguno dice, tengo un líder que no le entra un chiste. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo estás ejerciendo el don que Dios te dio? ¿Cómo está tu relación en tu grupo? ¿Hay paciencia? ¿O si las cosas no salen como a mí me parece, empiezan los problemas? Cuando estoy trabajando con alguien que quiero empezar a trabajar para un futuro liderazgo, ¿qué hacemos? A las 2 o 3 primeras equivocaciones, ¿nos fletamos? Menos mal que no fueron así conmigo. Menos mal que Jesús con sus discípulos no fue de esa manera, si no, no tendríamos ni uno. Bueno, por ahí Juancito, que parecía más bueno, ¿no? O sea, se quedó, sí, fue el único que no se fue, pero era medio mamero, porque estaba con la madre, ¿no? Así que siempre alguno tiene alguna. Pero que nuestros dones sean ejercidos con el resultado de mi comunión con Dios. Dones sin frutos es igual a hipocresía, apariencia. Dice que Jesús vio la higuera y tuvo hambre, dice, y se acercó. Parecía que era
una higuera con muchos frutos, si no, no se hubiera acercado, se hubiera visto una higuera media, Digo, no, esta no. Pero dice que vio la higuera y se acercó a comer de su fruto y no encontró. Si no hay fruto en tu vida, estás viviendo de apariencias. Pero no hay una profunda unción, diríamos en otra época, de su espíritu. Ese reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Jesús maldice esa higuera, ¿recuerdan? Dice, por la mañana cuando Jesús regresaba de Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, jamás vuelvan a dar fruto. De inmediato la higuera se secó o se marchitó. Y es interesante que cuando termina este texto, que los discípulos se asombraron porque la higuera se secó rápido, ¿no? Pero Jesús a esa maldición la transforma en una promesa de fe. Porque les dice, les digo que de verdad si tienen fe, que es un fruto del Espíritu, y no dudan, pueden hacer cosas como ellas y mucho más. Hasta pueden decirle a estas montañas, levántense y echen al mar, y sucederá. Si no tenemos fruto, estamos inhabilitados para que el poder de Dios opere en nuestras vidas. La comunión con Dios nos asegura frutos y los frutos nos hacen canales del poder del Espíritu Santo. Hermanos, tiempo de entender que tenemos una responsabilidad de mantener la lámpara encendida. Tiempos de entender de que necesitamos pasar tiempo con Dios, dejando que Él trabaje en nuestras vidas para que recorte lo que sea necesario, para que podamos iluminar de la manera que Dios quiere que iluminemos. ¿Para qué Dios nos da frutos? Para que digan, ay, qué bonitos que somos. Es que hay mucha gente con hambre y necesita el fruto que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu higuera en este tiempo? Si alguien con hambre pasara por la puerta de tu casa en estos días, ¿tendría para comer? ¿O tendría que pasar de largo como Jesús? Mi oración es que necesito más de sus frutos en mi vida. Señor, quiero más de ti. Señor, quiero conocerte más. Quiero dejar que podes todo lo que necesita ser podado en mí, porque quiero ser un canal de tu amor. Quiero ser un canal de tu presencia. Quiero ser un puente de encuentro contigo. Quiero ser ese canal de poder de que si me manda a orar por un enfermo, que ese enfermo se va a sanar. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar tiempos con Dios. Él quiere. Él quiere. Queda en nosotros nuestra responsabilidad. Señor Jesús,
quiero ser más como tú. Señor, entender que es mi responsabilidad el buscarte. Vos te dejás encontrar, pero querés que te busquemos. Vos estás dispuesto a trabajar y transformar nuestras vidas, pero necesita vidas dispuestas a ser transformadas. Transformadas, como dices, de gloria en gloria, llenas del poder del Espíritu Santo, para poder hacer tu voluntad. Señor, gracias en tu hermoso nombre. Amén.